En esta ocasión expondré taninos de diferentes especies vegetales en la prevención del fotoenvejecimiento, presentado por su servidor Iván Flores de Vera. Como bien es sabido, la utilización de algunas sustancias naturales, en específico estructuras polifenólicas, que es de las que estaremos hablando en esta presentación. En este caso hablaremos de los taninos. Como podemos observar en la imagen una estructura fenólica. Pues se ha sabido, se ha demostrado ser una fuente de protección para el organismo y son reconocidas por sus propiedades antimicrobianas, antioxidantes, fotoprotectoras e inhibidoras de proteasas, que en este caso estaremos hablando de la inhibición de la elastasa. Y más adelante estaré explicando un poco la metodología que se llevará a cabo, que se llevó a cabo para poder corroborar las propiedades que tiene, pues en este caso los taninos como polifenoles, ¿no? El objetivo es determinar la capacidad fotoprotectora de los taninos de ciertas especies. Como podemos saber, los taninos son compuestos que podemos encontrar en cortezas de los árboles. Entonces, para este, para esta metodología se utilizaron ciertos árboles que más adelante voy a mencionar. Se debe determinar la capacidad fotoprotectora de los taninos y de esta manera dilucidar su posible mecanismo de acción, pues hace cómo es que estarán interactuando dentro de nuestro organismo para poder, pues, llevar a cabo estas propiedades que hacen saber que tienen, ¿no? Para ello se realizaron técnicas de fotoprotección, capacidad antioxidante, espontánea e inducida, y la actividad antielastasa. Sí, el objetivo de esto también es observar si los taninos de todas las especies vegetales que elegimos son capaces de proteger contra el daño de las radiaciones ultravioletas, que es de lo que se trata esto, lo que coincide con una buena actividad antioxidante y antielastasa, que es una de las metodologías que más adelante vamos a poder observar. Para la capacidad fotoprotectora de los taninos, se utilizaron bacterias, en este caso de E. coli. Esto, pues, más adelante lo vamos a explicar un poco más para qué es que se utilizaron este tipo de bacterias. Para la capacidad antioxidante espontánea e inducida se utilizó homogenato de cerebro de rata, que el homogenato es una mezcla de células crudas centrifugadas, para que de esta manera las partículas más grandes de esta mezcla pues sedimentaran y poder tener pues orgánulos más crudos, ¿no? Muy bien, pues en la metodología se evaluaron 6 extractos purificados de taninos provenientes de especies vegetales, que fueron las siguientes: de pino, conos de pinos, casuarina, mimosa, conos de pino, eucalipto y soplillo. Sí, como antes mencioné, se utilizaron 3 metodologías: la capacidad fotoprotectora, la actividad antielastasa y la inhibición de la peroxidación espontánea e inducida, que esta última nos va a ayudar a saber, pues, qué tan antioxidante es el tanino de estas especies vegetales que se eligieron para la metodología. Muy bien, pues para la capacidad fotoprotectora, para evaluar esta capacidad, se irradiaron poblaciones de bacterias, como antes mencionaba, de E. coli, protegidas con sustancias de estudio, la sustancia de estudio que son las especies vegetales, los taninos, con escalol como patrón de referencia a diferentes tiempos de 5 y 15 segundos a una longitud de onda de 312 nanómetros. El número de poblaciones sobrevivientes se comparó en cada caso con respecto a cultivos sin protección. Es decir, para esta para evaluar esta capacidad fotoprotectora se utilizaron bacterias E. coli irradiadas, esto pues como para hacer ejemplificar
cómo es que actúan los rayos UV en nuestra piel. Sí, se utilizó como patrón de referencia el escalol, que es un medicamento que se utiliza como fotoprotección para la piel. Entonces, esta fue nuestro patrón de referencia, una longitud de onda de 312 nanómetros. Para la actividad antielastasa, se empleó la reacción enzimática entre elastasa pancreática, en este caso porcina, y elastasa rojo Congo como sustrato en un medio amortiguado, o se hace en un medio con un pH de 8.8, pues estable. La detección de los productos de reacción se llevó a cabo espectrofotométricamente a una longitud de onda de 492 nanómetros en ausencia y presencia de soluciones tánicas a concentraciones de 1, de 3 y de 5 miligramos por cada mililitro. Estas concentraciones se utilizaron para la actividad de helicasa y para las pruebas de peroxidación inducida. Sí. Como bien sabemos, la elastasa es una enzima, que provoca la destrucción de fibras elásticas, por lo cual nos interesa saber la actividad antielastasa que pueden provocar pues, los taninos, ¿no? Para la inhibición de la peroxidación espontánea e inducida, para esta metodología, en el estudio se realizaron determinaciones de los productos de la reacción se utilizó una mezcla de ácido tiobarbitúrico en conjunto con malonialdehído, empleando el homogenato de cerebro de ratas, o sea, esta mezcla de células muertas eh, que es rica en fosfolípidos. Esta se incubó a 37 grados centígrados en un baño termostatado y se determinó la absorbancia a 535 nanómetros. Sí, como había mencionado, esta prueba se utiliza para saber la capacidad antioxidante de, de los taninos a las concentraciones mencionadas, ¿no? De 1, 3 y 5 miligramos por mililitro. En los resultados de la capacidad fotoprotectora, tanto los cultivos protegidos como el estándar comercial que se utilizó, como para todos los taninos de los diferentes extractos vegetales que se utilizaron, a excepción del soplillo, el número de poblaciones sobrevivientes de las bacterias de E. coli no hay diferencias significativas con respecto a los valores de la muestra sin irradiar. Sin embargo, en el análisis estadístico se observaron diferencias significativas para el soplillo con respecto al pino, la mimosa y el eucalipto. Como podemos observar en la imagen, tenemos un gráfico del número de sobrevivientes. En este caso estamos hablando de las bacterias de E. coli. Tenemos aquí en esta gráfica cultivos sin irradiar. Tenemos un alto número de sobrevivientes pues por lo mismo, ¿no? Que no se irradiaron o tuvieron un buen ambiente, no hubo muchas muertes, no hubo muertes. Entonces el número de sobrevivientes fue mayor. Tenemos un número de sobrevivientes irradiados, pero sin ninguna protección de los taninos que se encontraban en los extractos vegetales, por lo cual el número de sobrevivientes fue muy bajo. Y pues ya tenemos el escalol, que es nuestro patrón de referencia. Tenemos el pino, la mimosa, el eucalipto, los conos de pino y el soplillo y la caucinaria, que podemos observar que todos tuvieron más o menos un rango de números de sobrevivientes pues uniforme a comparación con nuestro patrón de referencia, que como les mencionaba, es este medicamento que se utiliza como fotoprotector, a excepción del soplillo, que sí hubo pues una gran diferencia y pues casi igual con el número de sobrevivientes que la irradiada sin protección. Sí, entonces podemos ver que en este caso pues el soplillo no es muy bueno para la capacidad fotoprotectora, ¿no? Pero sí que la tiene. Para los resultados de la actividad antielastasa. Pues aquí
Para todos los extractos, a excepción del eucalipto, la inhibición de la tasa pancreática pues fue significativa, al encontrarse sus valores en 25 y 75%, pues según en nuestro gráfico. ¿Sí? El pino, la mimosa y los conos de pino tuvieron los mejores porcentajes de inhibición. ¿Sí? En este caso, pues seguimos con las mismas concentraciones tánicas de 1 miligramo por mililitro, 3 miligramos por mililitro y 5 miligramos por mililitro. Para los resultados de la inhibición de la peroxidación espontánea e inducida, podemos ver dos gráficos, una para cada uno. Sí, para estos resultados coinciden con los que se observó con el principio activo. En ambos experimentos, tanto en la inducida como la espontánea, la peroxidación de los extractos del pino, la mimosa, el sopillo, fueron los que más alto porcentaje de inhibición tuvieron y el eucalipto resultó el de menos rendimiento. Sí, pues se concluye de manera general que todas las especies presentaron una eficiente capacidad fotoprotectora, sin mostrar entre ellas pues alguna diferencia apreciable, a excepción del soplillo. En conclusión, las actividades inhibitorias contra la elastasa corroboraron que el papel de los taninos como inhibidores de esta enzima y se incluyeron pues, en la lista de las especies con tales características y queda por estudiar con mayor profundidad al eucalipto y al soplillo como fotoprotector. El pino, la mimosa y los conos de pino fueron los extractos que simultáneamente tuvieron una fuerte capacidad fotoprotectora y una actividad inhibitoria contra la elastasa. Los taninos vegetales estudiados, con excepción del eucalipto, evidenciaron una importante actividad antioxidante en sistemas in vitro y en los diferentes modelos experimentales evaluados en este tema, ¿no? En este artículo.